Vamos a continuar con la última charla. Seguimos con este viaje por el tiempo. Ahora le llega el turno a Elisa Garrido, que es doctora en Historia del Arte. Ella se dedica, entre otras cosas, a hablar de ciencia a través del arte. Y, por cierto, tiene un blog que yo os recomiendo, que se llama cienciaconarte.com. Os recomiendo que lo visitéis, está muy chulo. Y nos va a hablar, tampoco voy a hacer mucho spoiler, de Alexander von Humboldt, de los Humboldt de toda la vida. Así que un fuerte aplauso para la mundialmente conocida en Twitter como Ciencia con Arte, Elisa Garrido. Bueno, ¿qué tal? Voy a empezar con el debate eterno, perpetuo, de arte y ciencia. Bueno, este debate, como sabéis, siempre genera mucha discusión, todo el mundo siempre tiene algo que decir. Y sobre todo siempre suele acabar poniendo el vídeo de YouTube de Richard Feynman de Oda a una flor, no sé si lo conocéis, si no lo deberíais visitar. Porque, bueno, es la conversación de Richard Feynman, que es científico, con un amigo suyo artista, y hablan sobre cómo se puede apreciar una flor a través de la belleza, no solo la belleza visual, sino también la belleza de la ciencia, ¿no? Bueno, este debate, como digo, a mí me encanta porque me gusta decir que yo soy la personificación de este mismo debate. Yo estudié Historia del Arte y, bueno, siempre me han gustado un poco las asignaturas así un poco raras, siempre intentaba escoger la que menos tenía que ver con el arte en sí. Y acabé haciendo investigación y, claro, cuando me puse a buscar proyectos para mi doctorado, yo quería el proyecto más raro que hubiese. Entonces elegí un proyecto llamado Viajeros naturalistas en el mundo hispánico y presenté mi candidatura a quien lo dirigía, que era un biólogo llamado Miguel Ángel Puig Samper, que se convirtió un poco en mi guía hacia la historia de la ciencia y que es biólogo, además. Entonces, bueno, esto era un biólogo trabajando con una historiadora del arte. ¿Qué podía salir de aquí? Bueno, pues en parte salían algunas de las cosas que yo os voy a presentar hoy. El tema que trabajamos precisamente fue el trabajo de Alexander von Humboldt en relación con la historia del arte y las artes visuales en general. Bueno, ¿quién es Alexander von Humboldt? Aquí os he puesto algunas de sus obras, pero tiene cientos. Aquí tengo que deciros que hay una errata en el apellido, por cierto, falta una T, no sé dónde se ha ido, pero es Alexander von Humboldt, vale. Este científico era un científico humanista, característico del romanticismo, especialista en geografía, biología, antropología. Básicamente, su mayor logro es que conseguía ver la naturaleza en todo su conjunto, ¿vale? Lo que teorizará y defenderá es que la naturaleza debía verse como un cuadro de la naturaleza, es decir, una visión total. Luego os lo voy a explicar un poco mejor. Bueno, Humboldt era alemán, nació en el llamado castillo de Tegel, al que él llamaba el castillo del aburrimiento. ¿Por qué? Porque desde pequeño siempre le había gustado explorar, tenía mucha curiosidad y solían llamarle el pequeño boticario, porque desde jovencito dicen que salía a recolectar plantas. Su padre había muerto dejando a él y a su hermano huérfanos de padre. Su hermano Wilhelm von Humboldt también es muy famoso, uno de los fundadores de la Universidad Alemana y un célebre filólogo. Y bueno, entre los dos hermanos, que tuvieron una educación exquisita, porque su madre, descendiente de hugonotes, tenía una posición muy adinerada, les dio una educación y una formación en artes, ciencias y en múltiples disciplinas. Posteriormente, su madre también falleció, dejándolos a los dos huérfanos. Y lo que hizo Humboldt, con la herencia que ésta le había dejado, era lo que siempre había soñado: costearse él mismo un viaje, una expedición y poder salir a contemplar la naturaleza por sí mismo. Esto nos deja también uno de los principales legados de Humboldt, es decir, que la ciencia no se hace desde una habitación, desde un cuarto, desde el laboratorio, sino que se hace saliendo, visitando e investigando sobre el terreno, ¿no? Bueno, aquí os he recopilado algunas de las obras de Humboldt, como digo.
Una de las más importantes es la última, Cosmos, que es... Bueno, aquí la tenéis. Esta obra la hizo al final de su vida y en ella lo que pretendía era recopilar todo el conocimiento referente a la naturaleza, todo lo que se supiera sobre la naturaleza en una sola obra. Tiene multitud de volúmenes y desgraciadamente no la pudo acabar porque incluso falleció antes de poder terminarla. Y será en esa obra donde dedique un pequeño capítulo a cómo el arte, especialmente el arte del paisaje, podía ayudar a comprender las ciencias naturales. Bueno, el viaje de Humboldt es importante, además, precisamente porque salió de aquí mismo, del puerto de La Coruña. Será una de las expediciones americanas más relevantes, sobre todo porque en este momento las colonias que España tenía en América no solían ser visitadas por extranjeros. Aunque la corona española, Carlos IV, había enviado bastantes expediciones encargadas a la corona, expediciones españolas, el hecho de que un extranjero visitara esas colonias era algo muy extraño. A Humboldt le dieron un pasaporte especial, probablemente porque él mismo se autocosteaba su expedición con esa herencia monetaria que le había donado su madre. El viaje, como vemos, salió de La Coruña, pasó por Islas Canarias y después atravesó los territorios de Venezuela, Cuba, Ecuador, Perú, México y Estados Unidos. En Estados Unidos se reunió con Thomas Jefferson y bueno, en este viaje también acompañaba a Humboldt Aimé Bonpland, que era un botánico francés que normalmente siempre se deja un poco aparte del viaje porque Humboldt se convirtió en el personaje famoso. Y otro personaje que era un criollo llamado Carlos Montúfar, que tampoco se suele conocer mucho, pero que también tiene un papel en esa expedición y los tres viajarán finalmente a Estados Unidos para reunirse con Thomas Jefferson. Este viaje duró 5 años, desde 1799 a 1804. ¿Qué le permitió este viaje? Estudiar la naturaleza americana. Pero no solo eso, porque como he dicho, no es que la naturaleza americana no hubiese sido estudiada. Basta una visita, por ejemplo, al Museo de Ciencias Naturales o al Real Jardín Botánico, donde vemos todas esas investigaciones que ya se habían hecho por parte de científicos hispánicos como Mutis o la expedición de Malaspina, Jorge Juan. Lo que pasa es que la labor de Humboldt es muy importante. ¿Por qué? Porque él no solo investiga la naturaleza americana, sino que además de representarla, a mí me gusta decir que la presenta en Europa. Él es un personaje internacional, mientras que la mayoría de investigaciones hechas por las expediciones hispánicas no llegan a salir al extranjero, mientras que él, con su propio dinero, se encarga de publicar su obra, de difundirla, de traducirla a varios idiomas y de que se convierta en una de las obras de referencia internacional sobre la naturaleza americana. Por eso a Humboldt se le ha llamado el redescubridor de América, casi como un nuevo Colón. ¿Por qué? Porque se encarga de hacer famoso el paisaje americano, sobre todo de forma visual, como vamos a ver. ¿Qué es lo que había antes de Humboldt? Bueno, siempre que presento esto surge mucha polémica. Yo lo he dividido en 3 diferentes miradas. Mirada política, científica y artística. Y aquí he puesto unas representaciones que pueden servir como ejemplo de cada uno. En realidad, este tipo de miradas sobre la naturaleza americana no son excluyentes entre sí, sino que todas están relacionadas. Y precisamente Humboldt, con esa visión global, esa visión totalizadora que tiene de la naturaleza y de la investigación, lo que hará será unirlas todas para crear una nueva visión de América. Bueno, he traído el que se considera el primer mapa de América, la primera representación cartográfica. Es el mapa de Juan de la Cosa, se hizo en el año 1500. Juan de la Cosa se dice que acompañó a Colón en uno de sus viajes y realizó este mapa muy pocos años después de que América hubiese sido descubierta. Por tanto, este mapa tiene muchas particularidades.
Seguramente habéis oído la frase esta de el mapa no es el territorio. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que vemos básicamente depende de la estructura, ¿no? De nuestro conocimiento. Entonces, si el mapa no es el territorio, este particularmente no lo es en absoluto. Vamos a analizarlo. A ver. Aquí, por ejemplo, tenemos España, ¿vale? Que lo podemos localizar fácilmente. Esta especie de masa verde que tenemos aquí, a ver, esto de aquí es América. ¿Por qué es esta masa verde informe? Porque básicamente, aunque América se hubiese descubierto, se hubiese llegado a las costas y se hubiese llegado, era desconocida, era terra incógnita, no se sabía muy bien lo que había allí, más allá. Penetrando en sus tierras, era considerada como una masa informe. De hecho, como sabéis, muchos religiosos, con el descubrimiento de América, que creó un gran cisma, porque ¿dónde estaba América en la Biblia? Dijeron que era el descubrimiento del paraíso terrenal, para poder introducirlo dentro de ese discurso religioso. Este mapa muestra en parte ese legado. Aquí tenemos una representación de la Virgen. ¿Por qué? Porque, como sabéis, una de las premisas de Colón era conseguir para la cristiandad todos los territorios que descubriera. Otra cosa curiosa que tenemos aquí es la representación de Oriente con los 3 Reyes Magos. Asia, los 3 Reyes Magos que venían de Oriente. Por tanto, esta representación cartográfica, pese a que nosotros a día de hoy pensamos en un mapa como un documento, podemos decir, científico, realmente dista mucho de nuestro concepto, nuestra estructura, de lo que entenderíamos por un mapa. Aquí os he traído la primera representación artística de América, que se conoce, claro. Es un paisaje realizado por un pintor holandés que se llama Jan Mostert, 1535, tampoco muchos años después de que América hubiese sido descubierta. Este paisaje está basado en un hecho real, en un hecho veraz, pero sin embargo es toda una invención. ¿Por qué? Porque este pintor jamás había estado en América, realmente no sabía cómo era, no tenía ninguna información visual de lo que había allí, y lo que hace es crear una imagen basada, digamos, en su propio legado, probablemente a través de las historias que había leído sobre el descubrimiento en la editorial de la familia de Brie, que en ese momento se hizo muy famosa por publicar documentos relativos al descubrimiento, pero que a su vez fue uno de los primeros instigadores de la leyenda negra, esa que decía que mostraba la violencia con la que los españoles se habían enfrentado a los indígenas, que aquí los vemos completamente desnudos, y como los españoles son representados como soldados, ¿no? Mostrando esa violencia que desencadenó el encuentro con América. Podemos pensar siempre que en el paisaje como parte de lo artístico. Sin embargo, será Humboldt quien defienda el paisaje como recurso científico. ¿Y esto cómo lo hará? Evitando cosas como esta, instigando a los artistas que viajen a los lugares que quieren representar y que estudien ciencias naturales cuando deseen representar la naturaleza. Bueno, como ejemplo de representación científica he traído los herbarium. Como sabéis, se basan en el método de clasificación de la naturaleza creado por Linneo. Por tanto, yo no sabría decir cuál es la primera representación científica de la naturaleza americana, pero sé que esta es una de ellas, porque se basa en un método, pero a su vez también es una representación artística. Si pensamos en el propio proceso de elaboración del herbarium, que se basaba en clasificar la especie, recolectarla y que luego un artista reprodujera esa misma especie en una lámina, ¿esto por qué se hacía? Porque en las expediciones, los viajes en barco que duraban varios meses y cuyas condiciones eran bastante deplorables en muchos casos, provocaba que muchas veces estas especies desaparecieran, se pudrieran o se estropearan. Por tanto, siempre debía haber un artista a cargo de la expedición que la reprodujera por si desaparecía y que siempre quedara ese ejemplo guardado para la posteridad. Humboldt criticó mucho a los científicos que únicamente estudiaban las especies naturales
en detalle basándose en el sistema de clasificación. No es que estuviera en contra de él, pero los criticaba llamándoles simples registratorem. ¿Por qué? Porque él decía que no se puede entender la naturaleza en su conjunto, no se puede entender solo basándose en el detalle, sino que uno tiene que mirar a lo global para poder entender lo particular. Os he traído esta cita. Él dice: incluso con la riqueza y flexibilidad del lenguaje escrito, es empresa de gran dificultad describir ciertas cosas con palabras, aquellas que solo el arte del pintor puede representar. Él está hablando más que de representaciones, está hablando de emociones, porque la naturaleza, además de ser investigada, para Humboldt debe ser comprendida, debe ser valorada. Y nadie puede negar que cuando el ser humano se sitúa frente a la naturaleza, tanto si se tienen recursos científicos como si no, hay unas emociones que se provocan en el alma, en el ser humano, que Humboldt pensaba que debían ser también expresadas. Bueno, esta es una de las imágenes más famosas de Humboldt. Es el llamado tableau physique o cuadro físico, y esta imagen es impresionante. Aquí vemos visualmente todas las investigaciones que Humboldt hizo en su expedición americana sobre el Chimborazo, todos los datos, porque la ciencia humboldtiana se trata de ver visualmente todos los datos, toda la información a un golpe de vista. En el centro tenemos lo que podríamos llamar un paisaje, aunque no entra dentro de nuestro esquema de paisaje artístico. Nos da información sobre temperatura, humedad, presión atmosférica, con los detalles de los pisos de vegetación, es decir, dónde se sitúan las plantas según la altura. Esta imagen además se hizo famosa hace poco tiempo porque se dijo que era la que probaba que el cambio climático existía. Una investigadora se decidió a escalar el Chimborazo 200 años después de que Humboldt lo hiciera, más o menos, y comprobó que muchas de las plantas de esos pisos de vegetación que mostraban la altura de la planta habían cambiado. Plantas que antes se situaban, por ejemplo, a unos 400 metros de altura, ahora estaban subiendo hacia arriba, porque buscaban zonas más frías. Según Humboldt, el hielo, que también está representado aquí, estaba a 4.800 metros y hoy estaba a 5.200. Es decir, esto supuestamente, según esta investigadora, probaba que el calentamiento global existe y que además es comprobable. Esta es una de las obras más visuales de Humboldt, vistas de las cordilleras y monumentos de los pueblos indígenas de América. Él intentó con esta obra que esos recursos visuales de los que hablaba, que ese arte que debía estar al servicio de la ciencia, se presentara junto con el relato de su viaje. Eran 69 láminas, 69 imágenes, y uno de los elementos más originales es que el texto estaba subordinado a la imagen. Era prácticamente como un álbum, pero no tenía una intención artística, sino más bien era información pura y dura mostrada al mundo, como si fuese una especie de museo portátil donde uno pudiese percibir visualmente todo el panorama natural de América, en este caso de Latinoamérica, de las regiones que él había visitado. Yo me puse a investigar un poco porque a mí siempre me habían dicho que Humboldt elaboraba sus propios dibujos, pero claro, Humboldt no era artista, él se autodenominaba científico, entonces los dibujos finales me parecían demasiado elaborados para ser simplemente de Humboldt. En el archivo de Berlín de la Academia de Ciencias sobre Alexander von Humboldt encontré sus propios bocetos, que son estos de aquí. Si los comparamos con los dibujos finales, nos damos cuenta de que hay un cambio considerable entre lo que él elaboró pensando siempre en los recursos que tenía, en lo escarpado del terreno y en que probablemente no estaba en las mejores condiciones para dibujar. Pero él lo que hizo fue contratar artistas en Europa, de hecho en Roma, Berlín y París, para que finalizaran sus propios bocetos. Y consiguió hacer los dibujos tan perfectos, digamos, que responden precisamente al código del paisaje que publicó al final. Humboldt no estaba satisfecho con estas imágenes, de hecho, criticó un poco
bueno, se criticó a sí mismo, porque al final esos artistas que elaboraron sus láminas tampoco habían estado nunca en América. Entonces, digamos que ellos hicieron lo que pudieron, pero él echaba en falta que esas imágenes representaran ese sentimiento de la naturaleza del que él hablaba. ¿Qué es lo que hizo? Se decidió a ser mecenas, instigar a esos artistas a que viajaran a las regiones tropicales y elaboraran por sí mismos sus propios paisajes, siempre a través de sus premisas, que era tener conocimiento sobre el mundo natural. ¿En qué se inspiró? En este caso se inspiró en los viajes orientales. Como sabéis, en Inglaterra, en las colonias británicas en la India, se desarrolló una corriente muy potente de artistas que viajaban y representaban los paisajes orientales y desarrollaban esa corriente de orientalismo, ¿no?, tan famosa en el siglo XIX. Cualquier burgués inglés de la época quería colgarse en su salón uno de estos paisajes orientales. Thomas Daniel será uno de esos pintores ingleses que haría una de las obras más importantes, y Humboldt en sus obras precisamente hace hincapié en la obra de este artista británico, y yo creo que se preguntaba, claro, si había funcionado, ¿por qué no iba a funcionar también en las regiones tropicales, que al final son tan desconocidas y que parecía que al no haber sido representadas por las artes europeas, todavía no eran aceptadas en Europa? Entonces, Humboldt finalmente se pone al servicio de esos artistas, algunos como Frederick Edwin Church o Ruyendas. Luego os hablaré un poco más de Church, si me da tiempo, al final tengo 3 diapositivas. Y les invita a que visiten esas regiones, que estudien la naturaleza y que representen el paisaje tropical que él había investigado. De hecho, en algunas de estas obras podemos incluso localizar e identificar especies naturales de plantas, de animales o accidentes geográficos. Os he traído una cita que me parece muy relevante de Humboldt sobre esta cuestión, ¿no?, donde explica en ese capítulo que os he comentado del cosmos cómo los artistas pueden representar las regiones tropicales basándose en sus premisas. Y dice así: para que la representación de las formas individuales de la naturaleza, en lo que se refiere a la rama del arte, pudiese adquirir mayor variedad y exactitud, era preciso agrandar el círculo de los conocimientos geográficos, facilitar los viajes a las regiones lejanas y ejercitar ese sentimiento de comprender las diferentes bellezas de los vegetales, que se agrupan en las familias naturales. Me encanta este término de familias naturales porque precisamente Humboldt entenderá que el paisaje es la mejor forma de representar esa familia. Esa investigación que se hace al detalle, pero que después se puede situar en el conjunto. Estos pintores viajan por América, muchos directamente contactan con Humboldt y están en contacto con él, otros simplemente leen sus obras y se dedican a viajar y utilizar su legado para representar estas regiones. Y aquí os he traído un ejemplo de la transformación que esa naturaleza americana sufre o vive desde la representación humboldtiana. Aquí tenemos el volcán Cotopaxi, que es una de esas láminas científicas que él publica en su obra Vistas de las Cordilleras, y cómo se va transformando a través del pintor Edwin Church. Que me he ido al revés. En una escena mucho más viva. Aquí prácticamente nos parece estar allí, en este mismo volcán. Mientras que este es un volcán tipo, que podría ser cualquiera, Church se encarga de hacer que esa naturaleza viva casi nos inunde, ¿no? Progresivamente, años después, Church va evolucionando, representando ese mismo volcán al que añade palmeras, agua. Son elementos tan propios de las regiones tropicales. ¿Qué paisaje tropical que se precie no tendría unas palmeras, ¿no? Y cómo va evolucionando desde esa primera visión científica, desde lo pintoresco,
a el paisaje sublime que nos muestra ese volcán en erupción, esa violencia, digamos, de la naturaleza. Como sabéis, lo sublime, que fue desarrollado por teóricos como Kant y Addison, habla precisamente de ese placer que la naturaleza nos produce, pero que a su vez nos provoca temor, por hacernos sentir tan pequeños respecto a la grandeza de lo natural. Y bueno, finalmente os he traído esta imagen, esta serie de pintores que seguiría las enseñanzas de Humboldt, evolucionaría en toda una escuela que se llamó la Escuela del Río Hudson. Viajaban y representaron tanto regiones del sur como del norte y tienen un papel muy relevante en el desarrollo de lo que se ha llamado la identidad nacional con el paisaje americano. Como os he dicho, claro, mientras que el paisaje americano no había sido representado, parecía que no existía. Actualmente tenemos Twitter, tenemos redes sociales, tenemos imágenes. En este momento, a falta de recursos fotográficos, recursos de imágenes, si algo no se representaba, si no lo habíamos visto, quería decir que no existía. En el momento que el paisaje americano se populariza, empieza a crear una identidad nacional de los propios habitantes de América con su paisaje. Y eso finalmente desencadenará la creación de parques naturales, de protección de la naturaleza, de protección de esa belleza natural. Parques naturales como Yosemite o Yellowstone. Y así es como el trabajo científico de Humboldt, que él adquiere tras esa expedición, influye no solo en el arte y en el paisaje, sino también en la ecología, en la protección de la naturaleza. Bueno, porque al fin y al cabo, pues citando a Humboldt y a ese legado, tanto el arte como el viaje tienen dos caras, una rigurosa y una exaltada, que es la de los sentimientos. Y con esto acabo. Muchas gracias. ¿O eran estas últimas? No, eran estas. Vale. Bueno, pues perfecto. Nos han sobrado 3 minutillos. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Por ahí? Sí, hay una por allá. Hola, Hola. Gracias por la charla. Mi pregunta es un poco, porque me da que hay una especie de dicotomía a la hora de con cuadros tan, no sé, los que he visto los últimos que has puesto son casi románticos, o sea, no sé, los ves y te recuerdan a Friedrich o por ejemplo a Turner. Sí. ¿Son realmente contemporáneos de esa época? Bueno, sí, la época es la misma, Más o porque menos. son del siglo XIX, ¿no? Al final, ese sentimiento del romanticismo que desarrollan Turner y Friedrich invade todas las esferas, tanto del arte como de la ciencia también. O sea, es curioso que a través de algo que en teoría apela a la emoción también se puede analizar de manera racional, que es un poco también... Claro, yo no sabría decirte si Humboldt estuvo en contacto con Turner o si conocía sus obras, porque sí que es verdad que estuvo Humboldt muy interesado en Inglaterra y en la pintura inglesa, pero quizá en una época precedente de esos pintores viajeros en Oriente. Pero quizás sí pudo conocer obras de ellos e inspirarse en eso. Pero bueno, al final es la teoría de lo sublime la que invade de todas esas esferas y esa intención de representar la naturaleza con violencia, ¿no? Esas escenas marinas también de Turner. Pero sí, realmente es así. Gracias. Por aquí hay alguna. Si hay alguna pregunta más, levantad ahora. Por aquí en el medio. Tenemos al preguntador oficial. No iba a preguntar, pero como veo que no preguntó nadie sobre Bien, 3 bien, minutos, bien. pues mira, no me callo. Me llamó la atención que a partir del dibujo original del volcán, que luego se fueron, que a mí me gusta bastante, a partir de ese se fueron cambiando, ¿no? Y Sí. ibas diciendo que, bueno, pues el primer pintor ya le hace una estampa diferente, luego hay otro que añade las palmeras. Es el mismo pintor, todo el tiempo. Sí, perdón. Bueno, y entonces empiezo a pensar yo, cada vez queda más relegado el volcán a la nada y lo que Sí. importa es otras historias. Y entonces no sé,
¿hasta qué punto estaba el tema este descriptivo que buscaba representar cuando ya, bueno, el volcán lo pongo aquí un poco, pero déjame dibujar mis palmeritas, ¿no? O sea... Claro, la verdad es que me llamas tú la atención sobre eso, yo no lo había pensado, pero sí que es verdad que Humboldt habla tanto del conjunto y al final se fija solo en el volcán tipo, ¿no?, detallado, y es Church el que hace que el volcán cada vez quede más relegado y el conjunto cada vez sea más importante. Quizá precisamente por eso Humboldt no estaba contento con lo que él había publicado, ¿no? También yo creo que hay un límite entre lo artístico y lo científico, y probablemente Church como artista también buscaba un poco vender, o sea, que su cuadro fuese más impresionante, y quizá le parecía más relevante pues esas cascadas de agua, ¿no?, de América. El agua en el continente americano desde el descubrimiento fue muy importante. Ya José de Acosta había hablado de humidísima terra, son estas Indias, ¿no? Estas Indias, sí. Y el volcán en erupción le importaba más la lava, esa violencia, que lo que es la descripción más científica, entre comillas, que hacía Humboldt de ese volcán. Si leemos además la descripción del Cotopaxi que él hace, él nos habla pues de latitudes, de datos sobre presión atmosférica, etc. Mientras que estas imágenes son más puramente artísticas. Aunque están basados también en estudios científicos, topográficos y botánicos de la región, su destino final es más artístico que científico de catalogación. Sí. Church hace todo ese añadido Claro. a partir de los registros previos que... A partir de leer a Humboldt, Vale. y desarrolla su propio estilo. Muy bien. ¿Hay alguna más? Por ahí tenemos otra en el medio, en la otra parte de la platea. Es un poco... Esto sería como el cine de superhéroes en comparación con el otro, que es un poco más un cine de autor, ¿no? Por decir algo, ¿Sí? ¿eh? Yo por cubrir el hueco entre las pausas, entre los viajes del micro. Bueno, ha sido sublime la charla, me ha encantado. Muchas gracias. Una pasada. Cuando se habla de arte y ciencia no hay palabras para decir. Gracias. Y gratis. Ahí lo dejo. Bueno, aunque cobraseis entrada, yo vendría. Dos preguntas rápidas. Una, si los cuadros se realizaban durante las expediciones en América, ¿qué pigmentos se utilizaban? Porque supongo que los que traerían de Europa se les acabarían. Y la segunda pregunta es, ¿qué registro artístico del paisaje americano hay, pero hecho por los propios indígenas? ¿Y en qué se diferencia de este tipo de paisajes? Vale. Vuelvo aquí. En América, una de las escuelas más importantes, ya no de paisaje, sino de representación de la naturaleza, fue la de Mutis, que en Nueva España crea su propia escuela de pintores y utiliza, ya contestando a tu segunda pregunta, pintores indígenas. No traen pigmentos desde Europa, sino que ellos mismos desarrollan sus propios pigmentos con los recursos que tienen allí. De hecho, esa escuela creada por Mutis es interesantísima por eso, porque él emplea pintores formados allí, aunque algunos vienen también de España, y crea una escuela institucionalizada que básicamente se convierte en una industria de láminas artísticas basadas en la botánica, de cientos y cientos de láminas, que por cierto el archivo está online y de libre disposición en la web del Jardín Botánico, o sea que se puede acceder a él. Claro, es que hubiera sido una locura constantemente traer pigmentos desde Europa. Perfecto. ¿Y queda alguna? No veo. Uy, ahí arriba. ¡Ja! Os toca subir. O se lo lanzas o subes. No, hay una persona arriba ya. Dios, qué eficiencia, el Teatro Rosalía de Castro. Madre mía, apareció de la nada. Súper rápida. Muchas gracias por tu exposición. Yo soy enamorada de Humboldt también. Le he descubierto desafortunadamente bastante tarde con el libro de Humboldt, La invención de la naturaleza. Y
aunque has estado, claro, tus estudios están más volcados entre la representación artística, pero cuando estaba leyendo ese libro me llamó mucho la atención toda la influencia que ha tenido Humboldt en otros científicos, escuelas de pintura, y siempre referenciando hombres, claro. Y en todo el libro he encontrado una pequeña parte de unas charlas que Humboldt daba en Berlín, y referenciaba también pues, que a esas mismas charlas acudían bastantes mujeres. Entonces, no sé si de los estudios todos que realizaste sobre él pudiste encontrar algo sobre eso, o si sabes de alguna influencia que él pueda haber tenido en mujeres. Bueno, sobre eso hay un libro que si no lo conoces creo que te vendría muy bien, que se llama Ojos Imperiales, de Mary Louise Pratt. No es concretamente sobre Humboldt, pero ella utiliza la teoría poscolonial para hablar sobre la representación visual de América y precisamente critica que Humboldt al final representa esa visión de la ciencia que permanece, que es burguesa, masculina y exclusiva de los hombres. Y en ese libro quizás sí que encuentras algunas referencias a mujeres y a su relación con las mujeres. No te puedo concretar ahora ninguna porque no recuerdo ninguna en particular ahora mismo. Pero bueno, si consultas ese libro yo creo que te vendrá muy bien porque sí que habla precisamente de ese tema. Muy bien, pues no sé si hay, creo que podría dar tiempo a una más, si la hay, y si no... Ay, perdona, sí. que me he acordado. Una de las mujeres de las que habla es de Madame de Staël, que hace tertulias en su casa y a las que Humboldt acude frecuentemente, y entre ellos sí que hay una relación concreta de influencia mutua. Pero bueno, en el libro tienes más. Muy bien, pues le damos otro aplauso a Elisa. Gracias.